El Perú ha sido testigo de cómo la corrupción tomó el poder y lo convirtió en un sistema. Décadas de maltrato a un Estado condenado al subdesarrollo por quienes se supone tenían la obligación de hacerlo surgir. 10 años en manos de un gobierno corrupto liderado por Alberto Fujimori, que hizo lo que quiso con nuestro país y que por poco destruye el poder democrático y la gobernabilidad. La corrupción no solo se instaló en el Ejecutivo, también lo hizo en todas las esferas de poder, es decir, en los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Pero el más contaminado es el Poder Judicial. El órgano encargado de repartir justicia es el núcleo de la corrupción. Es el lugar donde la impunidad tiene un sitio privilegiado y si no tienes dinero, entonces no existe justicia para ti. Si nos detenemos a pensar en cuándo empezó a podrirse el Perú, el tiempo perdería valor. Recordemos solo los últimos 30 años de gobiernos sucios, manchados, golpeados por este cáncer que nos condena a seguir siendo tercermundistas. En 1985, un novato, Alan García, logró la presidencia del Perú. Su gobierno apocalíptico fue el peor de la historia y se conocieron muchos casos de corrupción. Quizás el más sonado fue el del tren eléctrico. García Pérez fue acusado constitucionalmente por beneficiarse económicamente con la creación de la autoridad autónoma que dio la buena pro para la construcción del tren eléctrico al consorcio Tralima sin los estudios necesarios. La obra no fue terminada y se demostraron los vínculos de García con el ex primer ministro italiano Bettino Craxi, que intervino a favor de empresarios italianos, y el siciliano Sergio Siragusa, funcionario del consorcio Tralima, que obtuvo la concesión del proyecto a dedo. Siragusa también declaró haber dado dinero a García por la concesión. El exmandatario huyó a París y fue declarado reo contumaz en 1996. Esta y otras denuncias se archivaron y prescribieron. En 1990 se dio inicio al gobierno más corrupto de la historia del Perú. Alberto Fujimori, junto a su asesor Vladimiro Montesinos, saquearon el país y lo dejaron al borde del colapso económico y social. Ambos personajes corrompieron los 3 poderes del Estado, compraron el silencio de los medios de comunicación y dejaron una nación en ruinas. Con el autogolpe de 1992, la impunidad se instaló e hicieron lo que quisieron, sin justicia ni control. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Ha requisado la edición? ¿Ha requisado la edición, señor? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Necesito saber. Por favor, dígame usted. Uno de los más sonados fue el caso Aken y Apenkai, ONGs creadas por Fujimori para recibir donaciones japonesas. Según las investigaciones, el presidente recibió $20 millones en donaciones de diversas organizaciones y ciudadanos japoneses, pero nunca se supo qué fue de ese dinero. Aunque detrás de estas operaciones estuvieron las hermanas de Fujimori, Rosa y Juana, y el esposo de una de ellas, Víctor Aritomi, se supo después que era el propio Alberto Fujimori el que manejaba las citadas instituciones. En aquel nefasto gobierno se cometieron abusos y atropellos a los derechos humanos, se atentó contra la libertad de expresión y se vulneraron los principios básicos de la democracia. Las denuncias por corrupción eran pan de cada día. Es ahí donde el siniestro Montesinos lideró un plan para comprar políticos. Coludidos con varios ministros de Estado y los jefes de las instituciones armadas, se creó un fondo de recursos del Estado
para inducir mediante sobornos a los congresistas electos en 1995 al cambiarse de bancada e incorporarse al partido de gobierno con la finalidad de construir una mayoría parlamentaria o de lo contrario obtener su apoyo a través de sus votos, pero manteniéndose en sus respectivas organizaciones. Para mantener a la opinión pública cegada ante tanta corrupción y maldad, el infame asesor presidencial despojó de canales de televisión a sus legítimos dueños y compró la línea editorial de muchos otros. Además, destinó fondos públicos para la creación de diarios chicha, cuyo único fin fue desprestigiar y difamar a los opositores y engañar a la población con cortinas de humo. Con el silencio de los medios, el Poder Judicial y el Poder Legislativo comprados, las Fuerzas Armadas coludidas y todas las instituciones del Estado manejados por Montesinos, él y Fujimori se convirtieron en los dueños del Perú. A tal punto llegó la corrupción e impunidad que el chino intentó un tercer mandato basándose en fraudulentos comicios. Un video de Montesinos comprando al congresista Alberto Curi para cambiarse de bancada fue el fin de años de corrupción y saqueos al país. Alejandro Toledo y su marcha de los cuatro suyos lograron instaurar nuevamente la democracia, pero el Cholo de Cabana también fue vinculado en algunos casos de corrupción. Aunque aún no se comprueben los actos de corrupción en el gobierno de Toledo, las denuncias contra él persisten en el Poder Judicial y se está a la espera de sentencia. 5 años después de recuperar la democracia, el Perú olvidó lo que 20 años antes un nefasto individuo había hecho con nosotros. En el 2006, Alan García fue elegido por segunda vez presidente del Perú. Aunque aceptó los errores de su primer mandato, en este también estuvo presente la corrupción. El caso más ventilado y donde hay un exfuncionario purgando condena es el de los narcoindultos. Alan García indultó a narcotraficantes y aprobó conmutaciones de penas ahora investigadas porque, según testigos, estuvieron condicionadas a retribuciones económicas. Con García a la cabeza, se entregaron más de 5.000 conmutaciones de penas y más de 200 indultos. La Comisión de Gracias Presidenciales, órgano encargado de evaluar y proponer al presidente las reducciones de penas, estuvo encabezada por Miguel Facundo Chinguel, hoy preso en el penal Ancón 2, acusado de montar una red criminal de corrupción. Existen innumerables denuncias de corrupción en aquel gobierno de García que se están investigando. Tal es el caso de los colegios emblemáticos, Agua para Todos, el Metro de Lima, entre otras. En las regiones del país, los casos más sonados de corrupción se han desarrollado en la región Ancash, donde el expresidente regional César Álvarez montó una organización criminal llena de impunidad. Actualmente se encuentra cumpliendo condena en un penal de la capital. Asimismo, las regiones de Cajamarca, Tumbes, La Libertad, Callao, entre otras, también están siendo investigadas por estos actos. Todas las denuncias llegan a una institución donde lo que más abunda es la corrupción. El sistema de justicia mantiene una decadencia que parece imparable. Muchos narcotraficantes operan con total impunidad, sobornando a los jueces y fiscales, en tanto que los magistrados de Lima y provincias no condenan a sicarios y prontuariados delincuentes, porque el dinero los defiende. En el peor de los casos, les dan penas benignas y salen libres a los meses. Igual pasa con los que tienen poder y contactos. Lamentablemente, el término justicia no existe en el Perú. Lo que es más difícil de afirmar es si en adelante los jueces se demostrarán capaces de enfrentar el cáncer de la corrupción.
En la actualidad, la esposa del presidente, Ollanta Humala, Nadine Heredia, viene siendo investigada por presuntos actos corruptos, aunque no se compruebe su culpabilidad. Personas que se amparan en la inmunidad parlamentaria ataquen con insultos, con diatribas a una ciudadana de a pie, como yo o como cualquiera de ustedes, que no tengo más cobijo que mi presencia y mi defensa legal. Como es evidente, ese ataque es una cobardía. Es quitar una piedra en el zapato, ¿no? ¿Cuál es esa piedra del zapato? Yo soy la piedra en el zapato para el gobierno. Cuando la corrupción deje de matarnos por dentro, entonces podremos pensar en crecer como país, Estado y gobierno.